la preocupación, si bien que ya ha sido aclarada por el presidente de la comisión, pero que hasta este momento me confirma mi equipo no se está transmitiendo debidamente esta discusión, que sin duda alguna es trascendental para las finanzas del país y por tanto para la política pública que podamos poner en marcha para el próximo año, lo que para mí es lejos de lo deseable. Dicho esto, yo también quiero poner en contexto a los compañeros, al menos de lo que este diputado vivió, recordando lo que es obvio, pero en estos días que la Asamblea ha estado obligada a reafirmar lo que parece ser obvio, no es extraño o inusual que yo tenga que hacerlo a su vez esa misma reiteración. Los 15 miembros de esta comisión estamos electos en igualdad de condiciones como diputados de la Nación, cada uno por su circuito, cada uno por una determinada bancada ante esta comisión. Esta resolución que ha leído la compañera, al menos yo, la tengo desde el mismo momento que ella comenzó a leerla. Pese a que hace aproximadamente una semana, en una comunicación con el equipo técnico de la comisión y con la directiva de esta comisión, colegas diputados de diferentes bancadas, solicité entender estos cuadros. Y voy a plantear por qué es importante entender estos cuadros antes de profundizar mi análisis sobre la resolución que hoy se nos trae. La propuesta de resolución detalla cuáles son las solicitudes que se hicieron por, según narra la resolución, 38 instituciones por el orden de 1.000.076, desglosados en 222 millones en gasto de funcionamiento y 854 millones para inversión. Y luego hace un detalle de dónde está desglosado esos cambios. Pero solo habla de los montos. Yo pongo un ejemplo. En el caso del Ministerio de la Presidencia, que es el primero de la lista, dice que el mismo solicitó para el DAS, Dirección de Ayuda Social, antiguo PAN, antiguo FES, antiguo FIS, 6.800.000 en inversión. No tiene idea, al menos este diputado, me gustaría pensar que si no tengo el detalle nadie lo tiene tampoco, de para qué van a ser invertidos estos 6.800.000. Y como bien lo dijo el presidente de la comisión hace no tanto, el papel lo aguanta todo. Y lo que quisiéramos entender es si yo voy a decirle al Ministerio de Economía y Finanzas como diputado o nosotros como comisión que pensamos que determinado ministerio o autoridad necesita o merece más recursos, yo debería poder entender, son 6.800.000 para A, B o C, yo puedo estar de acuerdo. Pero les pregunto a ustedes, repito, pensando que al igual que yo no entienden este detalle, no lo tienen. Se plantea una reconsideración entonces por un monto estimado de 780 millones de dólares. Y solamente dice en funcionamiento tanto, en inversión tanto de determinadas entidades. Para interrumpir. Por eso estamos los diputados discutiendo la resolución. Pero esto es mi intervención. Pero perdón, yo puedo hacer uso de mi derecho. De interrumpir. No, para apuntar y aprender, ¿no? Porque si es así, yo también puedo hacer lo propio cuando se hace cosas con las que no estoy de acuerdo. Gracias, presidente. Dicho esto, si no se ha tenido el presupuesto claro para este año, flaco favor podemos hacer estimando que se puede recaudar más para el próximo, entendiendo que hace poco tiempo, hace aproximadamente unas semanas, no este diputado, no diputados de la comisión, sino analistas internacionales han analizado desde afuera cuál es el manejo real de las finanzas del Estado. Y en esos análisis todos hablan, los que detallan en el informe, que el manejo de las finanzas públicas no es el más adecuado. A través de un rejuego que se lleva a cabo en las finanzas del Estado y porque lejos de poder establecer la consolidación fiscal de la que han hablado las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que hablan allá es de, como dice la resolución, rejuegos entre diferentes instancias para ver cómo entonces sustentar un presupuesto. No estoy de acuerdo con que la conducta fiscal, al menos, yo no puedo hablar de la economía mundial, yo puedo hablar del manejo de las finanzas públicas. El manejo de las finanzas públicas está en una determinada tela de duda, producto de cómo se ha llevado el manejo en este gobierno, y reitero, es algo que han señalado analistas internacionales recientemente de cómo se está llevando a cabo
ese control y esa fiscalización y señalan que no es la más saludable. Además, desde el primer día nos han dicho sobre el elevado gasto en funcionamiento, que es un tema que este presupuesto está lejos de resolver. Dicho esto, voy a pasar entonces a analizar cuáles son aquellas instituciones que esta resolución plantea recomendar aumentos, que repito, al menos este diputado no entiende los detalles, por lo que, salvo que exista algún documento que me permita a mí aclarar, no me va a tocar más que entrar a analizar para el Ministerio de Ambiente, específicamente para CONADES. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente había solicitado 29 millones, por lo que aquello que va a ser utilizado o se planeaba ser utilizado para darle mayor fiscalización y seguimiento a las normas ambientales que el país está aprobando no se toma en cuenta. Sin embargo, para aquellas inversiones que, repito, no están debidamente descritas en esta resolución, sí se está considerando 24 millones de dólares en presupuesto. Pero vamos ahora a continuar. En instituciones descentralizadas hay un aumento de 53.430.000 para la Autoridad Nacional de Descentralización. Yo creo que no es necesario que yo recuerde a los colegas diputados cuál ha sido el manejo de las finanzas y de la transparencia en cuanto al presupuesto de la Autoridad Nacional de Descentralización. Una autoridad que al menos hasta este momento tiene procesos abiertos en la Autoridad Nacional de la Transparencia y en la Corte Suprema de Justicia por no entregar el uso y manejo de la información. Procesos que han sido incluso extendidos a representantes y alcaldes que, al igual que el director, se han negado a entregar la información. 53.430.000. ¿Por qué es importante entender esto en inversiones? Voy a explicar por qué. La Autoridad Nacional de Descentralización tiene a su haber el trasladar los fondos descritos en la ley a los municipios y juntas comunales estudiadas. Ahí no hay más ni hay menos, es lo que es. Por tanto, este aumento tiene que responder a ese renglón de la partida con el que este diputado no está de acuerdo, que no han justificado debidamente, en el que la Autoridad Nacional de Descentralización transfiere a las juntas comunales que tiene en su decisión, sin haber explicado hasta este momento cuáles son los criterios, incumpliendo el traspaso de competencias, incumpliendo la capacitación, incumpliendo la equidad, la transparencia y la participación en el proceso, solamente para garantizar lo que hasta ahora se ha hecho a través de la descentralización paralela, que es que lleguen recursos del Estado para financiar campañas políticas a juntas comunales y municipios o del partido del gobierno o de los aliados a ese partido. Y como un excelente ejemplo, ahí hay una representante de José Domingo Espinal en San Miguelito, que cuando manda a el personal que ella nombra, según ella misma, por los fondos que le caen de la descentralización paralela, lo hacen ¿con qué camisa, compañera? Con una camisa que tiene el logo de ella por delante y el del candidato presidencial del PRD por detrás, como consta en fotos y videos que hemos estado viendo en las redes sociales. Yo me pregunto si esta comisión va a estar de acuerdo con hacer ese traslado de fondos o pedir al Ministerio de Economía y Finanzas que en medio de lo que sea, y yo lo he entendido, son años difíciles para la economía, vamos a permitir el uso de 53.400.000 adicionales para politiquería, a la que hasta este momento no le hemos puesto el dedo encima, porque no hay nadie que nos diga oficialmente cuánto se ha ido, a qué juntas comunales, a qué municipios, y más importante, cuáles son los criterios para que ese recurso llegue a esas juntas comunales y llegue a esos municipios, y que no sea, como hemos visto, politiquería. ¿Y por qué lo digo? Hemos visto en consejos municipales aprobar créditos adicionales, como lo hace esta comisión, para que entren 20 millones a municipios, para luego trasladarlo en ¿qué? Compra de enseres, compra de electrodomésticos, entrega de vales. O sea, yo me pregunto si esta comisión cree que para un distrito 20 millones de balboas en desarrollo se traducen en comprar sabe Dios cuántos electrodomésticos y enseres para ser repartidos. En lo que a mí no me cabe duda, lamentablemente, es una entrega politiquera. Yo entonces llamo a la reflexión de esta comisión sobre esa línea, porque aquí hay otra salvedad. Al Ministerio de Salud se le detallan 214.000
754 balboas, millones de balboas. Yo no puedo saber si en esa recomendación se encuentra sin lugar a duda lo necesitado y requerido por el Instituto Oncológico Nacional para llevar adelante el trabajo, al que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud, porque ahí se pelean quién es el que lo hace, pero al que el Estado, no voy a decir quién, o el Ejecutivo mejor dicho, ya le había recortado al menos 13 millones para su operación. Entonces, compañeros, yo creo que hay que ser muy serios con lo que se está haciendo. Y a diferencia de una sesión como la estamos llevando a cabo sin transmisión, hay que sacar luz y taquígrafos y ponernos a entender que esta discusión debe ser transparente y debe ser clara. Y repito, este diputado no puede entender, por ejemplo, por qué le vamos a otorgar al Ministerio de la Presidencia 6.800.000 balboas adicionales, cuando en el Ministerio de la Presidencia se sienta una persona como viceministro de la Presidencia que aceptó tener nombrado a una persona que intentó desviar del Estado vales impresos por la suma de casi 1 millón. Él sabe como una irregularidad, hubo una falta de atención a una orden, pero no la votó. Y ustedes me preguntan a mí por qué yo siento temor en aprobar estas resoluciones, porque yo creo que el cuidado de las finanzas no ha sido necesariamente el adecuado. Vemos un aumento en inversiones para el Ministerio de Economía y Finanzas de 147 millones que tampoco está debidamente detallado. 50 millones para el Ministerio de Desarrollo Agropecuario que no está debidamente detallado. Pero algo que llama mi atención aún más es cuando vamos al cuadro de los rejuegos. Y voy a pasar a explicar por qué. Los rejuegos, como lo ha llamado la Comisión en la propia resolución, es cuando a solicitud de una autoridad nosotros mismos tomamos la decisión de decirle al MEF que le pase la plata que ya le asignó de una partida a otra. En el Ministerio de Educación se están pasando partidas de la cifra global del 7% del PIB para aumentar, para mover en funcionamiento 130 millones y en inversión 868 millones, sin que ese detalle, repito, esté debidamente descrito en esta resolución o en el anexo entregado, de forma tal que es imposible darle el adecuado seguimiento. ¿Pero por qué es gravísimo? Porque al final, cuando uno baja a las comunidades, cuando uno baja a nuestras escuelas, cuando uno baja a los centros educativos y uno pregunta si el personal está nombrado, no está nombrado. Si la inversión fue llevada a cabo, no fue llevada a cabo. Y al final no logramos entender la importancia de que el Ejecutivo pueda ejecutar, valga la redundancia, debidamente su presupuesto. Pero veamos acá. En el caso de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, 2.175.000. Se reducen partidas de mantenimiento, reparación y compra de equipo terrestre para aumentar el objeto de gasto de personal transitorio de inversiones para nombrar 150 posiciones nuevas. Es decir, ni siquiera cuando estamos permitiendo un aumento en inversión, pensando que esa inversión va a redundar en ver cómo se mueve de una forma u otra la economía, podemos asegurar que no se ha utilizado en nombrar más personal. Nombrar más personal que no sabemos dónde, cuándo, quiénes, ni para hacer qué. Pero este mismo hecho se da cuando vemos el mismo rejuego en el Instituto de Innovación Agropecuaria, porque pasa de transitorio de inversiones a sueldos fijos, incrementando entonces la cantidad de nombramientos fijos en el Estado y, como bien lo digo aquí, el encargado de lidiar, todos sin pasar por los filtros adecuados de la carrera administrativa. Por ejemplo, Autoridad Nacional de Descentralización, 712.996 balboas. ¿De dónde sale? Transferencias corrientes a municipios y juntas comunales. ¿A dónde va a parar? Cubrir la anualización de posiciones nuevas creadas en la presente vigencia y la creación de 15 posiciones nuevas transitorias, sin detallar dónde van a estar ubicadas, para ejercer qué clase de función, y entendiendo, como lo dije al inicio, que la Autoridad Nacional de Descentralización no ha mostrado ni un pelo
de avance en una verdadera descentralización, entendiendo que el proceso de descentralización obliga la transferencia de conocimientos y de competencias, en la que este gobierno ha avanzado cero, por entre otras razones, que el ministro de la Presidencia, presidente de la Junta Directiva de la Autoridad, dijo aquí sentado que él nunca se ha reunido con su directiva. Es decir, la Junta Directiva de la Autoridad y por tanto la autoridad está detenida, completamente detenida, porque el ministro de la Presidencia no quiere jugar su rol. Porque el interés de este gobierno, a diferencia de lo que quieren tratar de decir, no es una descentralización real. Porque si no estuviésemos trasladando competencias y haciendo que estos recursos llegaran de verdad a poder solucionar a través de los gobiernos locales los problemas del país. Pero no, están haciendo desde el gobierno central a quién le pasan el dinero, a quién no le pasan el dinero, para entonces poder controlar no solamente los gobiernos locales, sino ver cómo inciden en la elección a través de la entrega de enseres. Los gastos van a, en funcionamiento, consiste en pasar y adecuar partidas para el personal transitorio y que así se mantengan en la planilla de esa forma. Igualmente, zona libre de Colón, 740.000 para que entren a funcionamiento, para que entren 44 funcionarios. Y ese es el detalle que se nos ha permitido para el rejuego de este debate del presupuesto general del Estado. ¿A dónde quiero llegar entonces, colegas diputados? Nosotros no hemos tenido la profundidad para analizar el detalle de a dónde van a ir los fondos que hoy podemos estar solicitando al órgano ejecutivo entregue a estas autoridades descentralizadas, ministerios y empresas públicas. ¿Qué significa? No tenemos la forma real de vaticinar que estos fondos van a llegar a buen camino y que van a ser utilizados para lo que todo el país espera, que es que llegue a las comunidades a resolver los problemas apremiantes que se mantienen realmente hoy en las comunidades, como por ejemplo los problemas de agua potable que han incrementado, los problemas de infraestructura educativa que no se han resuelto, la pobreza multidimensional a nivel de corregimiento cuya incidencia no ha disminuido considerablemente, porque este gobierno llegó aquí hablando de una frontera adicional. En su momento, el general Torrijos, que es el supuesto líder ideario del partido en gobierno, hablaba de la quinta frontera en el centro con los Estados Unidos, en la zona del canal. Y el presidente Cortizo en campaña, porque en gobierno por supuesto que no, hablaba de la sexta frontera, con la pobreza y la desigualdad. Pues esa frontera no solamente sigue allí exactamente donde el presidente anterior la dejó, sino que ha crecido y se ha acercado a más personas, porque aquí lamentablemente no se han tomado las medidas concretas para combatir la pobreza y cerrar la brecha de desigualdad que hoy nos divide entre los que poco tienen y los que mucho tienen, que divide entre los que tienen la oportunidad de salir adelante y los que no la tienen. ¿Y quiénes son los que no la tienen? Los que hoy se encuentran en centros educativos que siguen sin conexión a internet. Los que hoy en San Miguelito, en el centro de la ciudad, en el corregimiento de San Miguelito, con más personas pobres, que es uno de los 10 corregimientos del país con más personas pobres, Arnulfo Arias, no encuentran el programa de estudiar sin hambre, no encuentran cocineras en sus escuelas, no encuentran un almuerzo en el lugar. Y de esa forma no hay manera de determinar que este presupuesto va eficientemente a combatir la pobreza y la desigualdad, disminuyendo entonces la brecha real entre qué estamos haciendo. Pero hablemos de esas cifras que hablan aquí en el presupuesto del Estado. Garantizar que aquí la educación más importante, y esta asamblea lo ha dicho en varios cuerpos normativos, es la educación de la primera infancia, la que se da en los primeros 1000 días de vida de un niño. En esa brecha o en ese grupo etario es en el que este gobierno menos permanencia tiene en la educación, porque no estamos llegando a tiempo a los niños. Y por eso
Cuando alguna escuela se salva de entrar al programa de estudiar sin hambre y de recibir, como dispone la ley y se dispone el presupuesto, a que llegue un plato de comida, ese niño o esa niña que ya está grande, el daño nutricional hecho a su sistema cognitivo, a su cuerpo, no es reversible. Por tanto, el daño ya está hecho. Porque en primera infancia, en estimulación temprana, en nutrición de niños, niñas y adolescentes, no estamos llegando a tiempo. Y es por eso que hoy enfrentamos una de las principales crisis a nivel nacional en materia de seguridad. ¿A razón de qué? Yo les pongo un ejemplo sencillo. Este gobierno recibió los centros penitenciarios con aproximadamente 19.000 privados de libertad. Hoy hay alrededor de 23.000 personas privadas de libertad. 4.000 personas más en el sistema penitenciario, porque la única política que piensan utilizar es la de meter gente presa. Y uno pensará, bueno, les ha funcionado en disminuir los índices delincuenciales. Falso. San Miguelito vivió este año un inicio de año sangriento como nunca antes, regresando a la primera posición en homicidios en el país. ¿Producto de qué? Una política criminal fallida, que no solamente deja a 4.000 personas nuevas en los centros penales, viendo no cómo se arreglan, sino cómo siguen delinquiendo por la incapacidad de establecer un sistema de resolución que de verdad funcione, sino adicionalmente dejando calles en una situación mucho más insegura, con una deserción escolar que ha aumentado año tras año, sin mencionar la repitencia escolar y el índice de fracaso que se da año con año. Es decir, la política educativa que debe marcar, supuestamente, la estrella de un gobierno, pero además la punta de lanza de cualquier estrategia que plantee un movimiento vertical social. Es decir, bueno, yo nací en una familia que tal vez no tenía muchos recursos, pero gracias a la educación yo me supero. En este país eso es prácticamente imposible, debido a la calidad de la educación oficial, debido a la poca mejora en infraestructura, debido a la condición real de las escuelas, y que el dinero parece perderse entre los dedos de los burócratas que hoy, desde oficinas refrigeradas, plantean establecer soluciones irreales, si no decir invisibles, para la mayoría de este país que sigue enfrentando esa realidad. Y les recuerdo, compañeros, 1 de cada 4 niños, niñas y adolescentes es pobre, multidimensionalmente. ¿Qué significa eso? No tiene agua potable como debería recibir, no recibe educación como debería recibir, comparte su cuarto con un número superior de personas al que debería, no tiene un parque o un área pública al que acudir, no tiene servicios higiénicos sanitarios, no cuenta con electricidad, menos hablar de internet. En este país, en el que pretenden aprobar un presupuesto ahora prácticamente 1.000 millones mayor al ya rocambolesco que había planteado el Ministerio de Economía y Finanzas hace algunos meses. Yo entonces ruego, colegas, que retomemos el camino de la prudencia, que busquemos la forma de hacer que este presupuesto no sea lo que bien han dicho aquí diputados, que si bien puedo estar yo de acuerdo o no, tienen mucha más experiencia que yo y han dicho, el papel lo aguanta todo. Y de eso es que tenemos que hablar aquí en esta comisión, no de aprobar un presupuesto de 35.000 millones, sino que esos 35.000 millones se sientan en las comunidades. Y cuando uno vaya a Chorrera, cuando uno vaya a Raimán, cuando vaya a Pedregal, cuando vaya a Bocas del Toro, cuando vaya a Capira, cuando vaya a San Miguelito, uno pueda escuchar a la población decir, aquí se ve el recurso. Pero uno se acerca hoy a las comunidades más empobrecidas, algunas que me tocó ver en el debate en el que el Ejecutivo plantea las mayores soluciones para el país, que es el debate del contrato minero. Ir a Donoso es ir a ver pobreza. Pobreza. Ir a Omar Torrijos ni se diga. Entonces, lamentablemente, este presupuesto, con o sin la consideración, con una resolución que ha sido vista y que aparentemente será debatida a la ligera, no estamos llegando donde tenemos que llegar, que es a la casa, a la nevera, al salón de clase de los panameños que viven en este país y que claman a gritos un gobierno que responda. Y como bien ha dicho, y creo que es de las pocas cosas en las que estoy de acuerdo con la visión del Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto del Estado
no es más que una herramienta para llevar a cabo políticas públicas. Pues la herramienta no soy yo el mejor para plantear si es buena o es mala. Lo que sí puedo decir con total claridad es que esas respuestas no se sienten, porque mientras que este gobierno está a punto de terminar, nos estamos enfrentando ¿a qué? No estamos igual que antes en educación, compañeros. Dicen los números del Estado y los de afuera, estamos peor. No estamos igual que antes en corrupción y en su percepción. Dicen los números del Estado que estamos peor. Y yo me pregunto si sentimos entonces que ese es el presupuesto que estamos hoy buscando aprobar, por lo que yo debo estar en contra, por la poca discusión, por la poca información y por las consideraciones incluso incluidas en esta resolución, respetuosamente, colegas diputados. Gracias, presidente.